La vida nos presenta circunstancias diversas, personas que no nos tratan bien, personas que son difíciles en la convivencia, puede ser un cónyuge, hijos, padres, compañeros de trabajo, vecinos que pelean por todo y viven quejándose, puede ser el ambiente laboral en el cual nosotros nos movemos, puede ser que el dinero no alcanza,
pueden ser condiciones de salud limitantes o dificultades en la relación con personas cercanas. Y es muy frecuente para muchas personas vivir frustradas. Puede uno llegar a frustrarse, pero podemos decir también con respecto a eso en nuestra oración: Dios, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a cambiar esta situación que estoy viviendo? Sin embargo, no podemos evitar o alejar con oración todos los problemas. Si uno pudiera alejar todo problema con la oración, pues no tendríamos que pasar por ninguna dificultad. Pero hay cosas que debemos atravesarlas o que debemos pasar por ellas. Algunas de las cosas que son incómodas para usted en este momento, si Dios las quitara, no estarías preparado para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Si Dios quitara esas cosas, entonces no formaríamos nuestro carácter como el Señor quiere. Dios usa las dificultades para hacer una obra en nosotros. Y es aquí donde voy al texto de Jeremías capítulo 18, verso 1 al 10. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo, y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Sí, anuncio, dice el Señor, si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Está clara la palabra, ¿cierto? Todos empezamos en el mismo nivel, como una porción de barro, como un pedazo de barro. Todos comenzamos ahí. Dios no pone a uno primero, al otro abajo, ¿cierto? Sino que empezamos todos ahí. ¿Cómo va a ir, en qué medida va a avanzar la obra maestra del alfarero? En la medida que nosotros seamos buen barro y permitamos que Él trabaje, ¿cierto? Con ese barro. Así es. Entonces, cuando Dios nos pone en la rueda del alfarero y encuentra un pedazo de impaciencia, de orgullo o envidia, comenzará a presionar con sus dedos y nos pondrá en situaciones para formar esa área, ¿sí? Y así el alfarero empezaba, ahí como ustedes pudieron ver, a presionar el barro donde estaba un bulto de barro ahí, y se necesitaba presionar para que diera la forma, ¿cierto? Entonces, Dios va a permitir, cuando encuentra que hay envidia, que hay orgullo, que hay ira, que hay esas cosas feas del carácter, el Señor va a permitir circunstancias para presionar, para formar y para trabajar en nuestro carácter. ¿Cuántos quieren la mano de Dios en sus vidas, obrando así? Bueno, nada sucede por casualidad. Cada persona que lo irrita, cada vez que es tentado a criticar, a sentir envidia o ira, eso no es una casualidad accidental. ¿Por qué me tiene que pasar o por qué esto me sucede? Sino que Dios permite esas circunstancias. Y sabes una cosa, Dios permite, de acuerdo a nuestra necesidad de formación y de formar ese carácter, el Señor permite circunstancias que sean específicas para eso, ¿sí? Por ejemplo,
si uno tiende a sentir envidia, y cuando siente envidia porque ve a otro prosperar, porque ve a otro que crece, que avanza, entonces siente el deseo de decir cosas, no, pero es que eso uno no sabe qué estar haciendo, o cómo llegó allá, o esto, y empieza a decir cosas. Entonces el Señor permite circunstancias, ¿para qué? Para formar nuestro carácter, ahí, en esa área. Si pasamos la prueba, somos moldeados. Nuestro carácter se perfeccionará. Una persona que permite que su carácter sea perfeccionado alcanzará nuevos niveles, crecerá, disfrutará aquellas bendiciones reservadas por Dios para el que tiene fe y para el que soporta las manos del alfarero en la formación. Demasiadas personas, cuando están en una situación incómoda, en vez de tener una buena actitud, perdonar, ser pacientes, ¿qué sucede? Se quejan, hablan con altivez, y es barro que no se deja moldear. Por tanto, el alfarero tiene que comenzar de nuevo. Y al comenzar de nuevo, ¿qué sucede? Dice la Biblia que el alfarero, va el profeta a ver a casa, al taller del alfarero, y ve que el alfarero está haciendo la obra, pero de pronto ese barro no se deja trabajar y la vasija se echó a perder. Entonces tomó de nuevo, la aplastó, tomó ese barro, lo volvió una bola otra vez y empezó la tarea de nuevo. Entonces, cuando en nuestro carácter nosotros no permitimos la formación, Dios está trabajando, pero nosotros somos barro rebelde, entonces Dios tiene que volver a formar una bola, aplastar ese barro y a comenzar de nuevo. Pero ¿qué sucede cuando el Señor comienza de nuevo? Se retrasa, ¿cierto? Ya quizá otras vasijas van adelante, otras vasijas están quedando hermosas, bonitas, ¿cierto? Listas para ser exhibidas. Pero ¿qué pasa? Ese pedazo de barro duro que no se deja trabajar está atrasado, está ahí atrasado. ¿Por qué? Porque el alfarero demoró al maestro en su obra. Amén. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es fácil pensar, no tengo por qué aguantarme esto, voy a decir lo que pienso, ¿cierto? Voy a poner, como dicen popularmente, los puntos en las I, ¿cierto? Voy a decir lo que pienso. Y hay personas que les sucede, como a Jim Carrey, un protagonista de una película llamada Mentiroso, Mentiroso, Mentiroso Compulsivo, ¿cierto? Que resulta que un abogado muy mentiroso que defendía causas pues de personas que hacían cosas malas, y otros abogados no tomaban esa tarea porque tenían más valores morales, pero él sí la tomaba. Y entonces lo que era para él una ventaja, ¿cierto? Por la facilidad de hablar y de decir mentiras y de argumentar y engañar, se convirtió en un problema tremendo para su hogar, para su hijo, porque él creyó que igual manejaría a su familia, a su esposa, a su hijo, y su hijo se da cuenta que su papá es un mentiroso y siempre le promete que va a estar en el día de su cumpleaños, que va a ir a su colegio a esa fecha especial, pero resulta con argumentos y mentiras por qué no pudo ir. Entonces el hijo pide un deseo en el día de su cumpleaños, creo que es cierto, pide un deseo que el papá no pueda decir mentiras. Y es así que cuando comienza a cumplirse el deseo de su hijo, entonces él cuando empieza a hablar se le salen una cantidad de palabras, ¿cierto? O sea, le es revelado los pensamientos vergonzosos, ¿cierto? No podía retener las palabras, estas se le escapaban revelando las cosas feas que pensaba, ¿sí? Y a muchas personas les sucede eso. No hay control, no hay autocontrol. Entonces en un momento de tensión, porque en el momento de tensión es cuando se revela nuestro carácter, ¿cierto? Entonces se salen las palabras, se salen las actitudes, se manifiestan como si no se pudiese eso controlar, así.
Así les pasa a muchas personas, ¿cierto? Y así le sucedió al pueblo de Israel cuando en el desierto para ir a la tierra prometida, tan solo en 11 días podrían haber llegado a la tierra prometida, ¿cierto? Pero les llevó 40 días. La Biblia dice que eran 11 jornadas, podían haberse demorado un poco más porque iban con bebés, porque iban con ancianos, ¿cierto? Pasando ese desierto, pero se les llevó 40 años y esto fue porque ellos no fueron barro moldeable en las manos del alfarero. Entonces se retrasó disfrutar esa tierra prometida. Se retrasó entrar a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra de bendición, a esa tierra anhelada, porque el pueblo no tuvo la actitud correcta, porque no fue el barro que Dios quería. Entonces ellos hubiesen podido haber reconocido, tan solo haber dicho, estamos aquí, sí, es incómodo, este desierto es difícil, pero si no fuera necesario, Dios no nos tendría aquí. Amén. Ellos pudieron haber dicho eso y haber dicho, claro, no negamos que este desierto es difícil, no negamos que nos hace falta la carne, el pescado, no negamos que bueno, no es tan cómodo este lugar, pero por algo estamos aquí. Dios tiene un propósito, amén. Cuando uno tiene esa actitud y no está diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué paso por esto? ¿Cierto? Sino que uno dice, Señor, gracias. Esto que estoy pasando es necesario y yo te alabo y yo te bendigo porque algo mejor saldrá de esto. Gloria a Dios. Así es. Entonces el Señor nos está preparando para hacernos más resistentes. Y cuando Él nos prepara para hacernos más resistentes, no es para nuestro mal, sino que eso obra a nuestro favor. Pero el enemigo trae los pensamientos, ¿no? ¿Sí ve dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué te pasa esto? Sí, uno dice, el pastor predica ya que va a ir bien, tú lees la Biblia que los pensamientos de Dios son de bien, ¿y por qué te está pasando esto? Viene el enemigo, porque el enemigo siempre quiere cuestionar el carácter santo de Dios. Eso fue lo que hizo con Eva. Entonces nosotros no debemos aceptar esos pensamientos, sino que debemos declarar la palabra de Dios. Por algo estoy aquí y algo bueno saldrá para mí de esta situación difícil que yo estoy pasando. Entonces no nos gustan las situaciones adversas e incómodas, pero grábese esto en su mente. Si Dios no lo quita, significa que es necesario. Significa que es necesario, alabaré al Señor. Entonces Dios está usando para refinar nuestro carácter esas circunstancias para que podamos alcanzar nuevos niveles, ¿sí? ¿Estás dando vuelta en el desierto porque respondes siempre de la misma manera? Una pregunta, ¿estás dando vueltas en el desierto porque respondes siempre de la misma manera? Entonces te digo esto, que lo mismo de siempre no lo aparte de lo que Dios tiene para usted, lo bueno que Dios tiene reservado para usted otros 7 años. Porque a veces es lo mismo, es la misma debilidad de carácter la que nos aleja de eso tan bueno que Dios tiene para nosotros. Es lo mismo, es esa debilidad. Entonces Dios está más interesado en cambiarme a mí que en cambiar mis circunstancias. A veces, Señor, cambia esto, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi marido, cambia, Señor, ese hijo, cambia, Señor, ese jefe. Y Dios está más interesado en que yo cambie a través de esas circunstancias que en cambiar las circunstancias que estoy viviendo. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Y otra pregunta, ¿qué estará Dios queriendo cambiar en usted a través de esta situación difícil que estás viviendo? ¿Sí? Esa persona difícil en su vida, Dios la está usando para desarrollar en usted esa vasija hermosa, ¿sí? Si permites que la misma situación te robe el gozo y te haga perder los estribos, hago sonar la alarma de nuevo, ¿sí? No tienes tiempo para perder otro año dando vueltas. Israel perdió
40 años dando vueltas al mismo monte y de vueltas y de vueltas. Entonces, cuando estés en una situación así, diga, no tengo tiempo, no voy a perder otro año, no voy a perder más tiempo con esto, ¿sí? No voy a seguir dando vueltas con estas circunstancias, voy a cambiar. Decido que voy a cambiar, decido que voy a permitir que el alfarero trabaje, voy a ser barro dócil en sus manos. Entonces párese firme y diga eso, voy a salir de este desierto, que la misma actitud, lo mismo de siempre, no te aparten de lo que Dios tiene reservado para ti. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3, dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás. Y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Está clara la palabra. Sí, Dios permite situaciones. Y dice literalmente la Biblia, y te humilló. Situaciones donde nos sentimos humillados, ¿cierto? Pero ¿sabes una cosa? Cuando el carácter es formado, ya tú no te vas a sentir humillado. Porque una persona que forma el carácter y se forma en la mansedumbre y en la humildad, nadie la puede humillar, porque la misma persona está humillada ante el Señor. Amén. Entonces no se va a sentir humillada por nada de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque su carácter ha sido refinado. Tal vez digas, siempre me ofendo cuando mi cónyuge hace tal cosa, siempre que hace esto me ofendo, siempre me toca un jefe injusto, siempre me tocan compañeros de trabajo difíciles, puedes estar diciendo. Pero mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, el verso 20, dice, en una casa de ricos, algunos utensilios, dice la Reina Valera, en una casa grande, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Claro, ¿cierto? Cuando permitimos la obra de Dios en nosotros, cuando formamos nuestro carácter, entonces dice que estaremos listos para hacer una herramienta, una vasija, un instrumento de oro, ¿cierto? Para ser ¿qué? Usado en ocasiones especiales. ¿Por qué? Por las manos del Maestro. ¿Cuántos quieren ser esos instrumentos en las manos del Señor? Amén. Ese instrumento puede ser un esposo, un hombre de Dios, que es bendición para su familia, para su hogar, para su casa, para sus hijos. Ese hombre, esa mujer de Dios, que es instrumento, que es usada por el Señor para levantar unos hijos que honren, que glorifiquen a Dios. Esa mujer de Dios, ese hombre de Dios que les da buen ejemplo a esos hijos, que con lo que hace está inspirando a sus hijos, ¿cierto? Es un instrumento de bendición. Escuché a un gran predicador contar la siguiente historia personal. Él dice que cuando recién se casó y tenía que salir a alguna parte, le preguntaba a su esposa si ya estaba lista. Cuando ella le decía que sí, él iba al automóvil y esperaba allí, esperaba y esperaba. Se frustraba allí, luego salía y le decía, pensé que dijiste que estabas lista. Ella respondía sí, estoy lista. Él le decía, bueno, ¿y por qué no caminas al carro?
Entonces dice que esto pasaba una vez tras otra y él se sentía muy estresado y sentía ira, mal genio, se estresaba por esta situación, ¿sí? Y dice que, él dice, me di cuenta que yo la tenía en la rueda del alfarero y que yo no soy el alfarero, ¿sí? Y dice, y yo pidiendo al Señor que la cambiara, que hiciera así, que hiciera así, Señor, que la cambies. Él dice, yo aprendí y quien cambió, quien tuvo que cambiar fui yo. Entonces empecé a orar y el Señor empezó a obrar en mi vida y entonces yo empecé a estar más tranquilo, a estar más relajado. Entonces ya pasaron 2 años en esa lucha, dando vueltas a ese monte, ahí dando vueltas al desierto, en la pelea por esos detalles, por esas cosas, hasta que dice, aprendí. Entonces ya tenía paciencia cuando decía, vamos a salir a tal parte, y entonces ella decía, estoy lista. Yo me sentaba a ver televisión, iba hacia mercado, mandaba a lavar el carro, y entonces ya estaba tranquilo, y ahí sí podíamos salir. Y yo creo que, estas circunstancias son detalles que a veces uno en este momento, en una predicación así, podría decir, no, es esa situación difícil, esa situación financiera. Pero muchas veces la vida no está con tantas situaciones difíciles, sino pequeños detalles a diario, en nuestro diario vivir, en nuestra relación con los hijos, en nuestra relación con nuestros padres, en nuestra relación con la esposa, con el esposo, ¿cierto? Y es ahí donde se prueba nuestro carácter, porque muchas veces nosotros estamos discutiendo y peleando por cosas sencillas, por cosas pequeñas. Ahí está atascada, ahí está el barro, ahí está esa parte dura, ahí está ese pedazo de barro que debe ser formado con las manos del alfarero. Amén. ¿A cuánto les ha pasado algo parecido a lo que cuenta ese predicador? Entonces, son cosas, son pequeños detalles, pero ahí es donde nosotros vamos a ser formados, ¿sí? Habrá cosas que Dios no quitará, Él las seguirá dejando con el propósito de formar esa vasija. Y entonces le decimos, Señor, quita esto, pero Señor, ¿por qué no quitas esto? Y puede ser que el Señor no lo quita porque nosotros no hemos cambiado. Amén. Entonces, nosotros vamos a cambiar, vamos a ser transformados a través de esas circunstancias. Cada desafío, cada demora, cada ofensa es una oportunidad para ser refinados. Amén. Cuando alguien nos dice cosas feas en el restaurante, la persona que lo atiende, ¿cierto? En el supermercado, cuando mandan lavar el carro, ¿sí? Y cuando hay personas que no te atienden bien, ahí está Dios refinando nuestro carácter. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos entenderlo para ser compasivos. No podemos, voy a decir lo que pienso, ¿cierto? Voy a soltar lo que se me vino de una vez en la impulsividad, del mal genio, de la ira, sino que voy a permitir que Dios me forme a través de esto, y voy a respirar profundo y voy a ser amable. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Amén. Entonces, yo le pido que tome conciencia esta semana de lo que enfrenta. Tenga fe que Dios dirige tus pasos, que no es una casualidad, ¿sí? Tome conciencia de ello esta semana. Al comenzar semana voy a tomar conciencia, voy a estar pendiente de lo que me sucede, de mis reacciones, ¿cierto? Es una de las cosas muy importantes para el manejo de nuestras emociones. Primero, conocernos a nosotros mismos para poder saber cómo estoy reaccionando, ¿cierto? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo conozco también las emociones de otras personas, ¿cierto? Y también me puedo poner en lugar de la otra persona. En ocasiones, personas de la iglesia se me han acercado y me han dicho, David, me trataron de esta manera y yo pude responder bien. Varias personas. Cuando yo escucho eso me da alegría. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que esa persona está creciendo, está
siendo un barro moldeable en las manos de Dios. Por lo tanto, esa persona, cuando yo veo en la iglesia personas que tienen buena actitud, una buena actitud nada más cuando el ujier les dice siéntense aquí por favor, ¿cierto? Y cuando la persona tiene buena actitud, esa persona es barro moldeable. Buena actitud cuando en cosas y detalles pequeños en la iglesia, y uno como pastor o como líder debe llamar a la persona y hablar con ella, y la persona no coge y se va para otra iglesia, sino la persona está ahí y aguanta las manos del alfarero. Buena actitud, cuando uno ve esos pequeños detalles y uno va viendo, uno dice, esta persona es bien, esta persona puede llegar a ser una gran vasija, un gran instrumento en las manos de Dios, porque es una persona que recibe la formación. Así es. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 12 al verso 15, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Mira el trabajo nuestro, de qué calidad es. La formación de nuestro carácter, la formación nuestra, nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar. Puede ser de qué calidad, puede ser oro, puede ser plata, puede ser piedras preciosas, puede ser madera, puede ser heno o puede ser hojarasca. Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego de la prueba es que va a revelar de qué calidad estamos nosotros hechos y formados. Amén. ¿Cuál es el fuego de la prueba? La Biblia dice en Apocalipsis que los ojos del Señor son como llamas de fuego. Cuando Juan tuvo la revelación del Apocalipsis, vio al Señor de esa manera, sus ojos como llamas de fuego. Los ojos del Señor examinan mi vida, conocen mis pensamientos. El Señor conoce mi diario vivir, mis actitudes, mis reacciones, mis palabras, mis pensamientos. El Señor conoce lo que yo hablo de otras personas. El Señor sabe qué digo yo, qué actitud tengo yo frente a las circunstancias, ¿cierto? Y están los ojos del Señor. Y dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice la palabra. Leí que cuando comenzaron a comerciar con el bacalao en Estados Unidos, había un problema. Cuando llevaban el bacalao, y hay un documental, una película que hicieron en 2010 que termina con esta reflexión. Y entonces resulta que cuando llevaban el bacalao, lo transportaban a otras partes, iba bien congelado, pero perdía el sabor. La carne se ponía blanda y no tenía el mismo sabor que en el lugar de origen. Entonces dijeron, llevémoslo en agua fresca del mar, en tanques, ¿cierto?, en contenedores, y lo vamos a llevar para que llegue vivo y pues tengamos el fin que queremos. Pero resulta que tampoco dio resultado. La carne se ponía blanda y perdía el sabor, porque el bacalao estaba quieto. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de tomar bagre. Decía, no, mire, es que hay que poner un pez gato o un pez que es el enemigo del bacalao para que mantenga al bacalao moviéndose, ¿sí? Entonces pusieron un bagre. En cada tanque ponían bagres. El bagre es el enemigo natural del bacalao, y en todo el camino el bacalao se estaba moviendo, y efectivo, solucionaron el problema. Entonces cuando llevaban bacalao desde Alaska hasta la China, y lo llevaban, y llegaba el bacalao y con su sabor y su valor como en su lugar de origen. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué es lo que yo quiero que traer la atención aquí? Es que así
es para nosotros. Nosotros necesitamos nuestros bagres, ¿sí? Que nos mantengan formando nuestro carácter. Así que a una persona que esté así como que está muy quieta, como que su carácter no está siendo formada, ahí necesita el bagre para eso. Y estas personas difíciles son los bagres usados por Dios para que lleguemos a nuestro destino manteniendo nuestro valor. Hay personas bagres y otra bacalao. Yo le hago la pregunta, ¿cuál es su bagre? ¿Cierto? Tal vez sea su esposa, ¿sí? Tal vez su bagre sea su esposo, o no sé, o tal vez sea la suegra. No sé cuál sea su bagre, pero Dios está formando a través de esa persona su carácter. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta semana pasada, un día salí a recoger a mi hijo, a David Santiago, y a la primita, a Sofi. Y cuando salimos, aquí en la esquina, había un camión ahí parqueado. Ahí hay una señal de prohibido parquear, pero ahí estaba parqueado y no dejaba salir. Y entonces yo pité, esperé, me bajé del carro, busqué, nada. Al fin apareció el bagre que había estacionado ahí, vino, movió el camión, pero es muy frecuente, pasa muchísimo ahí, en esa esquina, ¿sí? Gente que ahí está la señal de prohibido parquear, pero ahí parquean, ¿sí? Y les cuento también que estuve colaborando desde el Comité de Convivencia en el colegio para una campaña para que la gente parquee bien en el lugar, cuando viene a dejar los niños en la mañana, cuando viene por la tarde a recogerlos, se forma un desorden ahí en el lugar. Entonces, desde el Comité de Convivencia del colegio hicimos una campaña para que la gente parquee bien, la gente use bien el parqueadero y entren bien y no se haga todo ese desorden ahí. Sí, y el primer día estaba el pastor capellán del colegio con la paleta de pare, ¿cierto? Y llevó, pues a todo automóvil se le hacía el pare, las personas bajan el vidrio y entonces uno les dice, miren, ubíquese en tal lugar del parqueadero, es preescolar, ubíquese allá, o es primaria, ubíquese, o es bachillerato, ubíquese acá. Pero pasó una persona, ¿cierto? Y no bajó los vidrios, pasó, casi se lleva al pastor. Luego los muchachos que estaban trabajando, haciendo las horas sociales también, casi les echa el carro por encima. Y al otro día, como al tercer día, estaba también yo ahí con la paleta de pare. Igual yo quería que bajara el vidrio para verle la cara de bagre, pero no bajó el vidrio, pasó de derecho, salió. Pero tremendo, ¿cierto? Entonces, miren, la reflexión es esta. Todos nosotros nos enfrentaremos, ¿cierto?, en algún momento con personas difíciles. ¿Sí? En el trabajo nos encontraremos nosotros con personas difíciles, en el hogar, con personas que son difíciles, y es ahí donde empieza el trabajo en nuestro carácter, ¿cierto?, en nuestro corazón y en la oración. Y entonces yo te doy un consejo hoy. No pidas más, Señor, cambia a fulano, cámbialo, Señor, transfórmame a través de esta situación, ayúdame, Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, tener la actitud correcta, yo no quiero amargarme, yo no quiero perder la paz, yo no quiero estar diciendo cosas que no debo, yo no quiero estar peleando, yo no quiero estar discutiendo, yo no quiero estar en rencillas y contiendas, Señor. Yo quiero cambiar a través de esta circunstancia. Si tú permitiste esta persona en mi vida, si tú permitiste esta situación, Señor, en el nombre de Jesús, aquí estoy, haz tu proceso en mi vida. Amén. ¿Cuántos lo van a decir? Señor, cumple tu propósito en mi vida. Es lo que tenemos que hacer. Y yo le digo, para terminar, la palabra que le dio el apóstol Pablo a Timoteo: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use
en toda buena obra. No solo disfrutarás la vida mejor, sino que alcanzarás aquellas cosas reservadas por Dios para ti, cosas reservadas, maravillosas, bendiciones, y Dios te podrá confiar mayor influencia, mayor responsabilidad, porque eres una persona, eres buen barro en las manos del alfarero. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos reciben la palabra? Amén. Póngase de pie. Levante sus manos, cierre sus ojos. Empiece a adorar al Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos esta mañana. Dile, Señor, aquí estoy, Padre. Espíritu Santo, haz tu obra. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, forma en mí el carácter, Padre. Yo quiero, Señor, yo me someto a tu proceso, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, yo me someto a tu proceso, Señor. Yo quiero cambiar, Señor amado. Padre Santo, a través de las circunstancias, a través, Señor, de esta situación en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos o con mis padres. Señor, a través de esta situación en mi trabajo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo quiero, Señor, que ese pedazo de barro, Señor,